Bon dia. Espero que haguéssiu descansat tots tan bé com han descansat els ponents que han de parlar avui, que sempre descansen menys bé, però bueno, ho dic de broma. Bé, tenim el professor José Antonio Ferrer Benimeli. És un professor molt conegut arreu. És doctor de Filosofia i Lletres per la Universitat de Saragossa, va ser Premi Extraordinari de Doctorat l'any 1972, és conseller numerari de l'Institut d'Estudios Altoaragoneses i de l'Instituto de Estudios Sigenenses Miguel Servet, miembro de la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País, correspondiente de la Real Academia de la Historia, especialista en Història de la Maçoneria espanyola i hispanoamericana, així com de la biografia del Conde Aranda, que ell, si no ho tinc entès malament, va demostrar que no era maçó, perquè el mite és que Aranda comença la maçoneria a Espanya. S'interessa igualment per l'expulsió i extensió dels jesuïtes, la Inquisició, la política reformista de l'època de les llums. Ha publicat 46 llibres i coordinat una vintena, havent participat en 264 congressos internacionals. Autor de 500 monografies, president del Centre d'Estudis Històrics de la Maçoneria Espanyola des de 1983 i durant 10 anys vicepresident del Centre d'Estudis del segle XVIII espanyol. Ha dirigit diversos cursos d'estiu de la Universitat Complutense i ha organitzat 11 simpòsiums internacionals sobre història de la maçoneria, havent coordinat la publicació dels volums de les seues actes. Premi Sant Jordi 1980 de la crítica al millor llibre aragonès, per tant seria Sant Jorge, perdó. Comissari de l'exposició Decadència del Conde Aranda amb motiu del segon centenari de l'exposició del Conde Aranda amb motiu del segon centenari de la seva mort l'any 1998. Entre els llibres més importants que ha escrit, el darrer, Jefes de Gobierno Masones, de l'any 2007, Masonería, Iglesia e Ilustración, publicat l'any 1973 en 4 volums, Los Archivos Secretos del Vaticano i la Maçoneria, de l'any 2002, l'última edició, i La maçoneria en l'Espanya contemporània, 2 volums, publicat l'any 1984. És el gran especialista de maçoneria i església. Gràcies. Tengo la palabra. Muchas gracias. Como hemos empezado con retraso, voy a intentar ir un poco rápido. La Segunda República Española fue precedida, lógicamente, por la caída de la dictadura de Primo de Rivera, caída que fue celebrada por los masones españoles con expresiones de alegría y de esperanza. Y unos años más tarde, cuando la proclamación de la República, la revista Vida Masónica, en su número de abril de 1931, acogió este cambio político, es decir, la caída esta vez de la monarquía, en términos en los que la invocación al gran arquitecto del universo, es decir, a Dios, según la terminología que viene ya desde los masones operativos medievales hasta hoy día, esta invocación, como digo, resulta muy sintomática. Vida Masónica, dice, felicita y desea la bienvenida al gobierno provisional de la República Española y formula votos para que sea iluminado por el gran arquitecto del universo para el bien de la libertad y de la patria. Los republicanos españoles pueden levantar la frente y mirar al cielo. A principios de 1931, las 2 obediencias masónicas mayoritarias en España eran el Gran Oriente Español, fundado en 1899 por el catedrático de Historia de la Universidad Central de Madrid, Miguel Moraita, y el otro grupo era la Gran Logia Española, constituida en 1921 y que era la heredera de la Gran Logia Simbólica Catalano-Balear, creada por Rosendo Arús, el fundador de la Biblioteca Arús del Paseo de San Juan de Barcelona, fundada en 1887. Estas 2 obediencias intentaron fusionarse, pero el gran maestre de la Gran Logia Española, Francisco Esteva, se opuso de una manera muy firme a la unión masónica, mientras paralelamente él intentaba la constitución de un frente único que uniera a todos los partidos políticos de izquierda,
Acción Republicana, Partido Republicano Radical, Radical Socialista, el Socialista Obrero Español, la Izquierda Republicana de Cataluña y la Federación Republicana de Galicia. Esta exigencia del gran maestre Esteva, que perdería su protagonismo masónico y no ganaba nada en lo político, llevó a una nueva escisión de un grupo de logias que constituyeron una efímera gran logia unida. Si tenemos en cuenta que existían entonces en España 5 obediencias masónicas, hoy día son más de 13, pues hay que añadir a las mencionadas la Gran Logia de Canarias y el Derecho Humano, que eran muy minoritarias. El número total de 167 logias que reunían menos de 5.000 miembros no parece excesivo en un país que por aquel entonces debía tener 12 o 14 millones de habitantes, ¿no? Sin embargo, como contraste, encontramos un número muy importante de hombres políticos que formaban parte de la masonería. La asamblea de los días 5 y 6 de julio de 1931, convocada por el Gran Oriente Español, eligió sus grandes dignitarios y allí nos encontramos con 3 ministros, un gobernador, un consejero de Estado, un alcalde, el de Madrid, Pedro Rico, 4 altos funcionarios y 10 diputados. Por otra parte, en el número correspondiente al primer semestre de 1931 del Boletín Oficial de la Gran Logia Española, se puede leer que no es un secreto que la masonería controla casi la totalidad del gobierno provisional, así como los más altos empleos de la administración. En efecto, había 6 ministros masones en el gobierno provisional, de un total de 11, a los cuales habría que añadir Manuel Azaña, ministro de la Guerra, que sería iniciado algunos meses después, el 2 de marzo de 1932. Eran masones el ministro de Estado, Alejandro Lerroux, el ministro de Obras Públicas, Álvaro de Albornoz, el de Comunicaciones, Diego Martínez Barrio, el ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, el de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, y el de Marina, Santiago Casares Quiroga. Durante el periodo de la República, 17 ministros fueron masones, 20 directores generales y subsecretarios, 5 embajadores, 25 generales y numerosos consejeros, delegados y prefectos. Y entre el 14 de abril de 1931 y la sublevación militar de Franco el 18 de julio, la República Española contó con 20 gobiernos diferentes. 17 de ellos estuvieron presididos por masones. Y de los 3 presidentes de la Generalitat de Cataluña, 2 fueron también masones, Portela Valladares y Companys. En el Parlamento hay un mínimo de 120 diputados, que según unos listados u otros se pueden elevar hasta 160, es decir, casi una cuarta parte de los miembros de la Cámara, que estaba compuesta por 470 parlamentarios. El que figuren tantos masones entre los políticos de la Segunda República, al pertenecer a diferentes y enfrentados partidos políticos, en gran medida parece ser que excluye el que la masonería, en cuanto institución, pudiera hacer política partidista, algo que reiteradamente se niega desde los órganos y medios de expresión de la propia masonería. Sin embargo, sí que hay coincidencia en muchos aspectos puntuales, tanto ideológicos como prácticos, llevados a cabo por la República. Podríamos traer testimonios del propio Isidro Alcalá Zamora, que en sus memorias publicadas en Argentina, pues él reconoce que la masonería no ejerció influjo decisivo para el triunfo de la República, pero que sí pesó mucho para el sectarismo de la Constitución y de las leyes. Dejando de lado la famosa cuestión de si la masonería es política, o más bien la política la hacen los masones a título individual y según el partido político al que pertenecen, la pregunta que nos hacemos es cuál fue o pudo ser el influjo de la masonería en la política religiosa llevada a cabo en esos años y en especial en el llamado bienio azañista.
31-33, cuestión que en gran medida se centró en el debate parlamentario sobre la Constitución de 1931, en el que fueron claves aspectos como la separación de la Iglesia y el Estado, la enseñanza laica y el estatus o ley de confesiones y congregaciones religiosas, todos ellos dentro de la pauta general de secularización y de laicismo que impregna toda la Constitución y de las actitudes anticlericales manifestadas abiertamente dentro y fuera de la Cámara por masones y no masones. Y aquí son dos las cuestiones a tener presente. La primera es las gestiones corporativas de algunos sectores de la masonería y, en consecuencia, su presión ideológico-práctica en la elaboración del borrador constitucional. Y la segunda, la presencia de masones no ya en puestos claves del Gobierno, sino en las propias Cortes Constituyentes y en la comisión encargada de redactar la Constitución, en la que había un grupo de masones, empezando por el propio presidente, Luis Jiménez de Asúa, y uno de los secretarios, Fernando Valera. En el primer punto, ¿cuáles son las gestiones de la masonería ante las Cortes Constituyentes? Uno de los documentos más significativos y al que se le dio una gran difusión, tanto por parte de los masones que lo redactaron como por la prensa antimasónica, fue la Declaración de Principios de la Gran Logia Española a raíz de su Asamblea General que permaneció reunida en Madrid del 23 al 25 de mayo de 1931. Se trata de un auténtico código de derechos que algunos han pretendido interpretar como una especie de borrador constitucional. De los 13 principios generales, los más directamente relacionados con la cuestión religiosa son, primero, el derecho a la libre expresión de conciencia y al libre ejercicio de cultos. Segundo, la escuela laica, neutra y obligatoria. Tercero, el matrimonio civil con ley de divorcio y legitimación de los hijos naturales. Y, en cuarto lugar, la separación de la Iglesia y el Estado, expulsión de las órdenes religiosas extranjeras y sometidas las nacionales a la ley de asociaciones. Esta y otras peticiones y acuerdos de logias no solo se hicieron públicas, sino que se formularon a las Cortes Constituyentes y se distribuyeron entre los parlamentarios más significativos y en especial a los ministros del Gobierno provisional, con una carta en la que dicen haber visto con satisfacción que algunos de los puntos acordados en la citada Asamblea de la Gran Logia Española habían ya sido recogidos en el proyecto de la Constitución pendiente de aprobación. Aquí es curioso ver las contestaciones de los ministros masones. Por ejemplo, Martínez Barrio y Fernández de los Ríos se despiden con un fraternalmente suyo o con un fraternal abrazo de su hermano, en tanto que Azaña, que todavía no era masón en esas fechas, lo sería unos meses después, pues se despide pues, con una fórmula mucho más, diríamos, profana. La Declaración de Principios en cuestión sirvió, como señala Víctor Arbeloa, como prueba de la actividad e influencia de la masonería en su postura ante la Iglesia. Y en este sentido, la prensa católica se hizo eco, por ejemplo, el diario La Cruz de Tarragona, muy vinculado con el cardenal Vidal y Barraquer, en su número del 25 de octubre de 1931, reproducía la Declaración de Principios de la Gran Logia Española bajo el título de «Cómo trabaja la masonería», y lo hacía con el lógico comentario: no son pocos todavía los que creen que la masonería es un ridículo fantasma que los católicos abultamos de vez en cuando para asustar a los incautos. Desgraciadamente, esa misteriosa asociación, que en tiempo se llamó secreta y que hoy no se recata de hacer pública su actuación, procura influir con sus inspiraciones en los rumbos de la política española. No hace falta decir, porque esto lo sabe todo el mundo, que la masonería tiene declarada la guerra más furiosa contra Dios, contra la Iglesia y contra la religión católica. Este es el párrafo de comentario del diario La Cruz de Tarragona. Es cierto que la actitud de la Gran Logia Española y de su gran maestre era radicalmente distinta
a la del Supremo Consejo del grado 33, pues en su boletín oficial de junio de 1931, bajo el epígrafe «Los buenos masones, nuestros deberes», se recoge la noticia y el elogio de periódicos considerados por algunos como filomasónicos, como Liberal, La Libertad, Heraldo de Madrid y El Sol, que en su día comentaron la actitud del periodista masón Antonio de Lezama, que evitó la quema de la iglesia de la calle Caballero de Gracia, así como la de Augusto Barcia, amparando a unas religiosas perseguidas. Ambos, se lee en el boletín del Supremo Consejo, obedecieron al lema masónica de amparar al desvalido y ayudar al hermano débil, apuntando que este era el verdadero valor, significado y alcance de nuestra obra y de nuestra institución. Pero donde las presiones, por así decir, de algunos sectores de la masonería fueron más constantes y en algunos casos más virulentas, fue precisamente en la discusión de la llamada cuestión religiosa, en la que se invirtió más tiempo que en el resto de todos los demás artículos de la Constitución. En el boletín oficial de la Gran Logia Española se expone cuál es la postura masónica en esta cuestión. El Estado no puede tener religión. Hay que nacionalizar los bienes de las órdenes religiosas. Por ahora, nada de concordatos. Exigid la escuela única, laica, obligatoria y gratuita. Y la conclusión también es muy expresiva. La nueva Constitución acomete intensamente y de frente la reforma jurídica y moral del país, pero ¿se aprobará? Lo dudamos. No pocos francmasones tienen representación parlamentaria. Con que la votaran todos, sobrarían votos. Nos tememos que en las votaciones se ausenten varios diputados. Vigilantes asistiremos a los debates, son horas definitivas. Abundando en estas mismas ideas, pero bajando a aplicaciones prácticas mucho más concretas, la Logia de Barcelona, Manuel Ruiz Zorrilla, perteneciente a la Gran Logia Regional del Nordeste de España de la Federación del Gran Oriente Español, envió por su parte a las Cortes Constituyentes un escrito al que la propia logia dio amplia difusión. Está fechado el 30 de septiembre de 1931 y el primero que lo firma es Pay Your Days. Dice así: en los momentos supremos en que la representación más genuina de nuestra patria se apresta a dotar al país de la Carta Fundamental que decida de sus destinos futuros, la Logia Ruiz Zorrilla, que trabaja en esta ciudad de Barcelona, inspirándose siempre en los magnos ideales sustentados por la orden masónica, tiene el honor de proponer se consignen en la Constitución de la República las siguientes disposiciones. Son 20 disposiciones, nada menos. Primera, separación de la Iglesia y del Estado. Segunda, denuncia del concordato establecido con la Santa Sede. Tercera, terminación de las relaciones diplomáticas con la Ciudad del Vaticano. Cuarta, declaración de libertad religiosa absoluta, sujetándose estrictamente a la ley de asociaciones que se promulgue cuantas entidades se formen o ya estén constituidas con carácter confesional. Quinto, incorporación al Código Civil de los ordenamientos consiguientes a fin de que se tengan por nulas todas las cesiones de bienes que por cualquier título lucrativo de alguna manera favorezcan a personas o entidades religiosas sin perjuicio de los legítimos derechos, etc. Sexto, incapacidad o incapacitación legal de los sacerdotes sin distinción de cultos para la enseñanza pública y privada en todos sus grados, así como para desempeñar cargos públicos, como ya ocurría en Francia o en Suiza o en otros países, ¿no? Séptimo, expulsión de todos los individuos de ambos sexos pertenecientes a comunidades religiosas extranjeras. Octavo, exclaustración de todos los individuos de ambos sexos pertenecientes a comunidades de origen nacional. Nacionalización de los bienes de las comunidades religiosas tanto del país como extranjeras. Prohibición absoluta de que salgan del país dádivas con destino al llamado dinero de San Pedro, el que se recauda para la Santa Cruzada y el que vaya a la Roma pontifical en cualquier otra forma creada o por crear. Inventario de bienes poseídos por el clero secular, que seguirá usufructuándolos mientras los conserven en buen uso, los sigan dedicando al objeto a que están consagrados
y no sea conveniente disponer de ellos para utilidad pública y satisfagan las contribuciones y repartos que correspondan. Sustitución del cura por el maestro en la Armada, el Ejército y la Aviación Nacional. Supresión en el presupuesto de todas las partidas consignadas hasta ahora a favor del culto y clero. Incautación de los bienes existentes en poder de la Iglesia, dedicándolos a la beneficencia, pasándolos a la administración del Estado, la región o el municipio según proceda en méritos de carácter especial respectivo. Exigir a los sacerdotes la indumentaria corriente de los ciudadanos, consintiéndose el empleo del traje talar y ornamentos únicamente en el interior del templo. No permitirse en ningún caso manifestaciones de índole religioso en la calle. Secularización de cementerios, matrimonio civil, divorcio con indemnización que percibirá el cónyuge inocente del culpable, investigación rigurosa de la paternidad siendo declarados legítimos todos los niños nacidos sin distinción. Bueno, el escrito todavía continúa con una serie de largas y virulentas reflexiones en apoyo del laicismo, en las que se vuelve a insistir en la necesidad de separar la Iglesia de la enseñanza y de la beneficencia en la supresión de concordatos y conventos. Lo más llamativo de este escrito es que procede de una logia bastante atípica por su participación directa en la política, que ya había sido suspendida temporalmente en 1924 en virtud de un procedimiento judicial masónico y que en febrero de 1936 acabaría siendo definitivamente disuelta por dictamen de la Gran Cámara de Justicia masónica, recomendándose la no admisión de sus miembros en ninguna logia española. Pero todavía resulta más curioso que su autor y primer firmante es un exsacerdote masón, Pey Jordeix, quien en 1932 publicaría por su cuenta un folleto titulado Jesuitas y masones y un libro Jesuitas y judíos ante la República, Patología Nacional, en el que manifiesta la obsesión del autor por la cuestión clerical y en especial jesuítica, con la que pretendiendo exponer la patología nacional, lo que en realidad hace es patentizar su propia patología personal. Pey Jordeix, de más de 70 años en esos momentos, había militado toda su vida en el integrismo más cerrado, derivando después con igual intensidad hacia el más furibundo de los anticlericalismos como proyección lógica de su propia ideología. La difusión e importancia que se ha dado a este documento de la Logia Ruiz Zorrilla, dirigido a las Cortes Constituyentes, contrasta con la apenas publicidad dada a otras voces más serenas y moderadas de algunos sectores de la masonería, como es el caso del antiguo gran maestre del Gran Oriente Español y por esas fechas gran comendador del Supremo Consejo del grado 33, Augusto Barcia Trelles, que unos años más tarde llegaría a ser jefe de gobierno, si bien solamente durante 3 días, del 10 al 13 de mayo de 1936. Por eso yo no lo incluyo en los otros 10 jefes de gobierno del libro que hemos aludido antes, jefes de gobierno masones, que son lógicamente otros, ¿no? Precisamente en el boletín oficial de dicho Supremo Consejo, publicado en septiembre de 1931, hay un interesante trabajo centrado en la tolerancia que tiene como título Momentos históricos y que es la respuesta a título personal y privado a la cuestión que le habían planteado algunos hermanos, algunos masones diputados de las constituyentes acerca de su criterio respecto a los problemas que planteaba el proyecto constitucional en materia tan delicada como el de las relaciones del Estado con la Iglesia. Algunos de los párrafos son verdaderamente expresivos. Después de afirmar que la tolerancia es condición insustituible de la masonería, añade: por tanto, allí donde aparezca, aun cuando sea vestida con las galas seductoras de un radicalismo de izquierda, la intolerancia,
Allí padecerán esencialmente los más duros sentimientos los postulados de las doctrinas masónicas. Por eso, porque nuestra institución condena todos los fanatismos y todas las intransigencias, contra nosotros se levantan por igual airados los exclusivismos de la izquierda, el comunismo, y las intolerancias de la derecha, la teocracia. Recordemos que para estas fechas, a raíz del tercer congreso de la Tercera Internacional de Moscú, en 1921, ya había sido declarada la incompatibilidad entre ser masón y miembro del Partido Comunista a iniciativa de Lenin y Trotsky, ya que consideraban a la masonería como una pseudo-religión, un antro de la burguesía, una quinta columna del imperialismo y porque, sobre todo, la masonería, con el dogma de la fraternidad, iba contra el dogma de la lucha de clases. Continuando con el texto de nuestro Augusto Barciatreyes, dice: pedimos respeto absoluto, pleno, cabal a toda manifestación de la conciencia espiritual. Y si se pudiesen establecer graduaciones en cuanto a estas exteriorizaciones de la libertad de la razón, en ninguna esfera como la del pensamiento religioso habría que extremar este gran culto a la tolerancia. Luego continúa defendiendo la libertad de pensamiento y la libertad de cultos, y precisamente aquí es donde añade lo siguiente. En materia religiosa, para nosotros ha de merecer igual, idéntico trato, que no puede ser más que respeto ilimitado, toda creencia y toda iglesia. Desde Confucio a Mahoma, desde Buda a Jesús, desde Calvino a Lutero, todas las ideas, todos los sentimientos, todas las emociones en la esfera de las creencias dogmáticas han de ser tratadas por igual, con el mismo sincero respeto, porque somos, antes que todo y por encima de todo, hombres tolerantes. Si entre los preceptos de nuestra Constitución hay alguno que implique desconocimiento de los derechos de los católicos españoles para la profesión de sus ideas y práctica de sus principios, hay que combatirlo. Una razón de orden general ya apuntada lo impone así, que no puede ser el católico de peor condición que el mahometano, que el budista, que el protestante. A todos por igual hay que reconocerles el derecho a la libre profesión de sus creencias y opiniones en materia religiosa. La aplicación de un criterio democrático obliga de modo ineludible al respeto de los católicos. Si son mayoría en el país, como ellos afirman, porque es ley primordial que a la voluntad del pueblo hay que estar sin que ninguna minoría, por fuerte o hábil que sea, pueda sustituir legítimamente el voto de la generalidad. Y si son minoría, porque nuestra orden masónica, adelantándose a todos los progresos jurídicos y morales de la sociedad internacional, fue el campeón de los derechos de los débiles contra los poderosos. Bueno, incluso cuando aborda la cuestión de las órdenes religiosas, exige el derecho que tienen para vivir, desarrollarse y perfeccionarse, al igual que todas las demás entidades o grupos. Y dice así: lo que no sea conceder este trato de igualdad ante la ley, de respeto jurídico para toda asociación lícita a las corporaciones religiosas, constituirá un atropello, implicará una violencia, se traducirá en una persecución nefasta. Sin embargo, esta actitud del soberano gran comendador, es gran maestre del Gran Oriente Español, no era compartida por todos los masones y logias del momento. Íntimamente ligada con esta está también la cuestión del jesuitismo, cuya presencia en muchos documentos que proceden de diferentes logias y escritos de masones resulta obsesiva, ya que es raro el documento en el que de una forma u otra no se trate de la secta jesuítica y del jesuitismo como sinónimo de oscurantismo o de quinta columna del vaticanismo.
Es un hecho indiscutible que la disolución de los jesuitas, así como varios puntos programáticos de las declaraciones masónicas, fueron discutidos en la Cámara de Diputados. Lo que ya no se puede cuantificar ni valorar en su exacta medida es cuáles ni hasta qué punto muchas de estas cuestiones eran patrimonio exclusivo de la forma de pensar de algunos masones o simplemente formaban parte del ambiente político español del momento, cuya génesis, desarrollo e incluso virulencia difícilmente puede ser atribuido a una sola causa, la masonería. A título de ejemplo, basta recordar cómo el Ayuntamiento de Gijón acordó por unanimidad ya el 30 de abril, a raíz de la quema de conventos, invitar a todos los ayuntamientos de capital de provincia a que pidieran al Gobierno la expulsión de la Compañía de Jesús, que parece ser que era la culpable de la quema de los conventos. Y parece ser que muchos ayuntamientos de toda España se adhirieron a esta propuesta. Según la versión del propio Azaña, fue el mismo Gobierno el que decidió, cuando la quema de los conventos, las quemas de mayo, decidió la expulsión de los jesuitas. Si bien ante la actitud de Alcalá Zamora y de Maura, no se llevó a la práctica. Y 3 meses después, cuando los ministros tenían que vérselas con el problema de la Iglesia, se lamentaba Azaña de no haber expulsado en su momento a los jesuitas en los días propicios de mayo. Pero aquí sí que resulta sintomático que los que más apoyaron esta actitud de no expulsión fueron Fernando de los Ríos, Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz, los 3 masones. Si venimos ahora al voto de los diputados masones, dejando otras cuestiones, entre el 8 y el 14 de octubre de 1931 se discutió en el Parlamento español la famosa cuestión religiosa que para Arbeloa constituye lo que él califica la semana trágica de la Iglesia en España. Semana en la que el protagonista fue el artículo 24 del proyecto constitucional, que pasó a ser el artículo 26 de la Constitución después de ser ampliado y endurecido. El artículo 24 del proyecto era muy sencillo, tenía 3 puntos nada más. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a las leyes del país. Segundo, el Estado no podrá en ningún caso sostener, favorecer ni auxiliar económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Punto tercero, el Estado disolverá todas las órdenes religiosas y nacionalizará sus bienes. En el Parlamento, los sectores radicales de derechas y de izquierdas imposibilitaron las soluciones conciliatorias que se habían negociado entre el Gobierno y la Iglesia. Pero las propuestas radicales que pretendían un texto con medidas anticlericales mucho más duras tampoco contaron con los votos suficientes. Entonces, desechadas las conciliadoras y las fórmulas más radicales, se adoptó por la redacción, que es la que finalmente sería aprobada, que es una redacción mucho más larga, que dice más o menos así. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias, los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción en un plazo de 2 años del presupuesto del clero. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los 3 votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Esto estaba previsto para los jesuitas. Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes, ajustada a las siguientes bases. Disolución de las que por sus actividades constituyan un peligro para la seguridad del Estado. Inscripción de las que deban subsistir en un registro especial dependiente del Ministerio de Justicia. Incapacidad de adquirir y conservar por sí o por persona interpuesta más bienes de los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento de sus fines privativos. Prohibición de ejercer la industria, el comercio y la enseñanza.
La enseñanza es considerada como una industria, evidentemente. Sumisión a todas las leyes tributarias del país y obligación de rendir anualmente cuentas del Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de las asociaciones. Y luego, como una última coletilla, los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizadas. Tras el polémico y dispar en su interpretación discurso de Azaña, en el que se pronunció la famosa frase de España ha dejado de ser católica, el texto fue sometido a votación nominal en la madrugada del 14 de octubre. Y digo en la madrugada, pues el presidente de la Cámara impuso la sesión nocturna, no permitió salir de la Cámara hasta que se votara el artículo. Y declaró sesión nocturna permanente. El resultado, pues, fue que con ganas de irse, finalmente tuvieron que votar. El resultado de la votación fueron 178 votos a favor, 59 en contra, lo que da un total de 237 votantes, es decir, 2/5 partes de la Asamblea del Parlamento. Esto quiere decir que hubo 233 parlamentarios ausentes o que se abstuvieron de votar. De los 178 que votaron a favor, 40 eran masones, 119 no masones. Hay 19 que resultan dudosos, ya que la lista del diario de sesiones no especifica más que el primer apellido, lo que hace a veces difícil saber a quién corresponde en realidad el voto. Ciertamente la proporción de masones es notable entre los que votaron el sí, sobre todo si lo comparamos con los 59 que votaron no. Las cifras son suficientemente expresivas para que sin más se pueda pensar en una influencia decisiva de la masonería. Pero aquí hay otro aspecto, que es cierto que muchos masones se abstuvieron de votar, en especial los pertenecientes al Partido Radical y Radical Socialista, con Valera y Botella al frente, porque el artículo 26 todavía les parecía excesivamente suave. Es decir, que si no votaron, no es porque estuvieran, sino porque querían otro mucho más fuerte. La ausencia de 87 parlamentarios masones en el momento de la votación creo que también es significativa, aparte de los que se abstuvieron, lo que nos indica que la actuación monolítica no fue como se ha pretendido, ni en la propuesta de enmiendas, ni en los votos particulares, ni en la votación final, a pesar de que algunos sectores de la prensa católica atribuyó la aprobación del artículo 26 a la intervención de la masonería, como por ejemplo se refleja en el editorial del diario El Debate en la misma madrugada de la votación 14 de octubre. Sin embargo, hubo actuaciones de masones que intentaron la conciliación. Tenemos que recordar dos de los protagonistas de primera fila. Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, fue uno de los que más luchó por el diálogo y la concordia para llegar a un acuerdo con la Iglesia. Y Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública, al igual que el anterior, es juzgado por el cardenal de Tarragona, Vidal y Barraquer, como uno de los ministros más asequibles en las gestiones negociadoras. A pesar de que Vidal y Barraquer conocía la filiación masónica de ambos, los consideró dialogantes y abiertos a soluciones no radicales. La propia actuación de Azaña es considerada por algunos autores, como Manuel Ramírez, más tajante de lo que los grupos de derechas podían admitir y más mediador de lo que otros grupos, como el radical socialista, apetecían. Víctor Manuel Arbeloa, que coincide con esta interpretación, llega a decir que a última hora Azaña, poniendo entre la espada y la pared a los socialistas, salvó a las órdenes religiosas al precio de disolver a la Compañía de Jesús. Efectivamente, la disolución de la Compañía de Jesús estaba prevista y decidida ya en el artículo 26 de la Constitución, al referirse a aquellas órdenes religiosas que tenían un voto especial de obediencia
autoridad distinta de la legítima del Estado, en este caso el Papa, en clara alusión al cuarto voto de los jesuitas, que por cierto no está correctamente interpretado, ya que dicho voto de obediencia al Papa se refiere exclusivamente para ser enviados a misiones. Aquí la disolución, dejando otras cuestiones, no tardó en llegar. La Constitución fue promulgada y publicada el 10 de diciembre de 1931 y el 23 de enero de 1932 se ponía en práctica lo que un historiador socialista llama el deporte nacional de la expulsión de los frailes, y en este caso concreto de los jesuitas, cuya disolución vino a sustituir a la tradicional expulsión. Los jesuitas habían sido expulsados de España en 1767 por Carlos III, en 1820 en el trienio liberal, en 1835, en 1854 y en 1868. Y en este caso, a diferencia de expulsión, lo que hicieron fue disolverlos. ¿Por qué? La diferencia entre disolución y expulsión es que la disolución es una disposición legal que se puede votar en las Cortes, y el destierro, en cambio, según el Código Penal Español de 1870, se limitaba a la prohibición de residir en una zona determinada del territorio del Estado. Además, era una pena, por consiguiente, que solamente podían imponer los tribunales y por un periodo máximo de 6 años. El extrañamiento del territorio nacional era legal en tiempos de Carlos III, en el siglo XVIII, aunque con serias dificultades. Carlos III tuvo grandes dificultades porque él decidió expulsar a los 4.000 jesuitas que había en la península o en las Indias y mandárselos al Papa, a los territorios pontificios, sin contar previamente con el Papa. Y el Papa se negó a admitirlos. Y no solamente se negó, sino que dio orden de que los cañones enfocaran a los barcos y, como empezara a bajar un jesuita, dispararan contra el barco. Con lo cual, estos pobres hombres que llevaban en el Mediterráneo varios meses, más los que ya llevaban desde que venían de América y estuvieron en Puerto de Santa María, pues se encontraron con que los expulsaban de España, el destino no los admitía, que era el Papa, y los capitanes de los barcos pues se encontraron con la disyuntiva: ¿qué hacemos con estos hombres que, como decían algunos marinos, hemos llevado todo tipo de carga a nuestros barcos, incluso cerdos, y a ninguno nos ha pasado con lo que de estos hombres? Finalmente pudieron echarlos en la isla de Córcega, que estaba en guerra, con el famoso Paoli, que buscaba la independencia, y allí los echaron hasta que, cuando Córcega fue comprada por los franceses, como los franceses habían expulsado ya a los jesuitas de su tierra, los volvieron a expulsar de la isla de Córcega y los volvieron a meter en barcos, y la misma aventura, como el propietario inicial de Córcega era Génova, pues los mandaron a Génova y allí los tuvieron en el puerto muriéndose sin dejarlos desembarcar, hasta que al final el Papa admitió y consintió el recibirlos en sus estados pontificios. Bueno, pero esto es otra novela que no venía a cuento. Volviendo a lo nuestro, que ya no sé dónde estaba, pero en fin, nos hemos quedado con lo de en la expulsión, sí, bueno. En fin, sí, aquí hay una cosa muy curiosa, que a los pocos días de expulsar a los jesuitas, quizá los masones, para agradecer a Azaña lo que había hecho, le iniciaron masón. Le iniciaron masón en la calle del Príncipe de Madrid, el 2 de marzo de 1932, en una ceremonia en la que el propio Azaña en sus memorias dice que estuvo a punto de marcharse, harto de las cosas que ahí le estaban haciendo. No asistió ni siquiera al propio Martínez Barrio, que era el jefe de la masonería, por el rifirrafe que habían tenido en el Parlamento la víspera. El caso es que después de esa ceremonia de iniciación, Azaña no volvió ya a pisar ninguna logia en su vida.
pero eso no le eximió de que se le haya cargado con el San Benito de masón, y cada vez que algunos historiadores o pseudohistoriadores hablan de hazaña, hablan de la hazaña masón. Y si ustedes cogen revistas como Gracia y Justicia o El Siglo Futuro u otras de la época, verán que todas las caricaturas que le hacen a hazaña, que hasta las verrugas que tenía en la cara se las ponen en triángulo para decir que era más masón. Bien, al margen de esta cuestión y al margen de protagonismos personales, reales o ficticios, lo que sí es cierto que amplios sectores de la masonería o de las masonerías existentes entonces en España fueron virulentamente anticlericales, pero este fenómeno no era patrimonio exclusivo de la masonería, sino que constituía algo medular de todos los partidos políticos mayoritarios. Ayer ya nos hablaron claramente del origen del anticlericalismo en España. También es cierto que en algún caso concreto, como por ejemplo la discusión del artículo 46 referente a aspectos educativos, la falta de unanimidad entre los propios masones quedó patente, pues como señala el profesor Cruz Orozco, que dedicó su tesis doctoral a la masonería y la educación en la Segunda República, ante la enmienda de varios diputados radicalsocialistas que solicitaban la supresión del reconocimiento a las iglesias del derecho sujeto a la inspección del Estado de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos, fue un diputado masón, Fernando Valera, quien defendió el derecho que tenían las iglesias para evitar que pudiera interpretarse que se negaba el derecho a la enseñanza religiosa, y lo hizo diciendo esto: cuando se dice que la enseñanza ha de ser laica, no se presupone idea alguna sobre el problema religioso. Se presupone exclusivamente la ausencia en la escuela de este problema. El laicismo no es religioso ni antirreligioso, es ajeno exclusivamente al problema religioso. Bien, podríamos continuar con otras cuestiones, pero yo creo que con esto es más que suficiente. Nos hemos pasado de largo, aunque hemos empezado con un cuarto de hora de retraso. Y yo no sé si alguien tendrá curiosidad por hacer alguna pregunta, y yo no sé si sabrá responder. Preguntas. Bueno, en primer lugar agradecer al profesor Benimeli una vez más por su brillante conferencia, porque si alguien sabe de masonería, todo lo que hay que saber pues es él. En referencia a los comentarios que has hecho sobre hazaña, yo que no conozco el asunto como lo conoces tú, por eso aprovecho para que me lo aclares, tenía entendido que el acercamiento de hazaña a la masonería era más bien para coger a los masones en su propia guarida, por decirlo así, y poder pactar con ellos, ¿no?, algún tipo de transacción. Y tú has mencionado que parece ser que lo que quisieron premiar, ¿no? Y entonces, pues, en la medida de lo posible que tú tendrás información, pues me aclararás un poco, porque luego efectivamente él se ríe de todo ese ritual y no vuelve a tener ninguna conexión, ¿no? Sí. Pregunta es, en aquel tiempo, ¿qué lugar ocupaba ideológicamente y numéricamente la masonería española en el conjunto de la masonería europea? ¿Qué lazos ya había que pudieran influir en las posturas políticas? Gracias. En cuanto a los generales que eran masones, ¿qué proporción había durante la guerra entre franquistas y republicanos? Gracias. Una pregunta que podría tener sentido más claramente después de lo que has dicho sobre las distintas proporciones de actitudes en las votaciones de los masones. Una persona que está trabajando en relación conmigo sobre determinados aspectos del alzamiento se ha encontrado con que en julio del 36, en el norte de África, aparecen en la prensa publicada en castellano, en Marruecos, aparecen las listas de los
que iban haciendo donaciones a favor del Ejército Nacional, bueno, del Ejército de Franco, ahí sí que era propiamente Franco, para cruzar el estrecho. Unos días después llega la noticia de que se ha descubierto una logia y al día siguiente aparecen los miembros de la logia. Bastantes de los miembros de la logia eran los que figuraban en la lista de días anteriores de donaciones al alzamiento. Es decir, yo a partir de eso a mí me encajan, y lo que has dicho sobre la intolerancia, la actitud contra la intolerancia y contra el comunismo de los masones, me encaja un poco más ese asunto e incluso la presencia famosa de Cabanellas. Pero, en fin, quería añadir este dato muy concreto de un lugar determinado, cierto que habría que ver si en otros lugares sucedió de la misma manera. Es decir, a lo que voy es, si piensas que en los inicios, en el levantamiento, como puro levantamiento frente a una situación de desorden o una situación de incluso prerrevolucionaria desde determinados puntos de vista y en determinados aspectos, pudo haber una adhesión de masones, no de la masonería, de masones, al alzamiento más o menos extensa. Bien, lo primero, la cuestión de Azaña. La verdad es que el ingreso de Azaña yo lo interpreto como una especie de premio por la expulsión de los jesuitas y además con un desconocimiento total de la personalidad de Azaña por parte de los que le invitan, ya que ya no volvió a pisar ninguna logia. Es decir, que en aquella época era relativamente frecuente el querer captar a personas importantes haciendo las masones, ¿no? Esto viene ya de la época, sobre todo, de la dictadura de Primo de Rivera. Al haber poca tolerancia para las reuniones políticas, muchos políticos se metieron en las logias para desde las logias poder actuar. Y por eso cuando termina la dictadura, la masonería da un bajón, porque todos estos que habían entrado en la masonería para hacer política salen de la masonería, puesto que ese no era el fin de la masonería. La masonería tiene por constitución prohibir hablar de religión y de política en las logias, o sea que es lo más contrario a lo que podían imaginar. Que hay logias politizadas como esa Ruiz Zorrilla, que los mismos masones acaban disolviéndola y expulsando a todos y prohibiendo que los admitan en ninguna logia, eso no. Yo creo que eso es evidente. También es evidente que Lerroux era masón y Martínez Barrio era masón, y sin embargo políticamente están totalmente enfrentados. Es decir, no hay una unanimidad. Si hacemos el porcentaje de los diputados masones socialistas, radicales, de Esquerra Republicana, veremos que los programas que luego defienden en el Parlamento son los programas de los partidos políticos. Es no sé cómo llaman entonces, la unión del cemento, ¿no? Lo que vota es lo que decide el partido, no lo que, como hoy día, no lo que decide el parlamentario, sino lo que el partido dice esto, pues todos los miembros tienen que votar eso, igual del que no lo vote, ¿no? Y esto es lo que hace que se constituyeran en aquella época las llamadas fraternales. En este caso, la fraternal parlamentaria, como hoy día existe en Estrasburgo, la fraternal parlamentaria de todos los parlamentarios de Europa que son masones y que están en Estrasburgo. Pues en aquella época, esto recuerdo, me lo contaba en París Fernando Valera, en su casa, que después de tirarse los trastos en el Parlamento, en el hemiciclo, masones de uno y otro grupo político, luego se reunían en una cervecería en torno a la cerveza para beber fraternalmente y limar las asperezas de lo que se habían dicho en el Parlamento. No, ¿qué va? Si hubiera sido iniciativa, hubiera continuado, ¿no? Eso es una forma de honor. Es lo mismo que le ocurrió a Voltaire. Voltaire, cuando vuelve del retiro de Ferney a París, pues todas las instituciones del momento, la Comédie Française, la Académie Française y una de las logias, la logia de los intelectuales
presidida por el astrónomo Lalande, en la que estaba Helvetius, etcétera, que eran las 9 hermanas de París, las 9 musas, pues recibieron a Voltaire también masón, 4 semanas antes de morir. Y entró del brazo de un sacerdote católico, porque en esa logia en la que se inicia Voltaire había 17 sacerdotes católicos. Entró del brazo de uno de ellos, ¿no? Y bueno, ya no volvió a pisar ninguna logia. Y de ahí que los que dicen que si Voltaire fue masón, que va a ser masón, le dieron un homenaje, pero en el panteón de masones ilustres raramente falta Voltaire, porque esos también, los masones, son muy aficionados a esos patrimonios. Respecto a la ideología y al número de la masonería española respecto a la europea, ya he dicho, los masones españoles eran 5.000, según las estadísticas de la propia masonería en ese momento. No tenían ninguna fuerza, estaban divididos, enfrentados. La misma Asociación Masónica Internacional, con sede en Lausanne, pues no sabía a quién reconocer de esos grupos, porque solamente pueden reconocer a uno. No estaban reconocidos, ni siquiera estaban reconocidos por el gobierno. O sea, la masonería no era legal en la Segunda República, a pesar de todos los ministros masones. Estaba tolerada. La legalización de la masonería en España data de 1984. Durante todo el resto, a pesar de los 16 jefes de gobierno masones y de todos los que nos podamos imaginar, nunca estuvo legalizada, como mucho tolerada. Entonces, respecto a Europa no tenía fuerza, dependía mucho de Francia por proximidad, ¿no? Siempre ha sido muy de seguir a Francia. Sin embargo, en algunos aspectos, por ejemplo, la masonería española sigue manteniendo en todos sus escritos durante la Segunda República, todos sus escritos empiezan a la gloria del gran arquitecto del universo, cuando en Francia eso ya se había eliminado desde finales del siglo XIX, cuando fue el gran maestro, el protestante Desmond, precisamente para dar cabida en nombre de la fraternidad a los que no creyeran en Dios. A los ateos, que en las constituciones de Anderson, las primeras constituciones de la masonería de 1723, quedan excluidos los ateos estúpidos y libertinos, textualmente, con un lenguaje muy poco fraternal, por supuesto, pero que luego se presta a interpretaciones. Si hay ateos que no son estúpidos ni libertinos, pues podrán ser masones, ¿no? Pero bueno, tenía poco peso. Vamos a ver, respecto a los generales masones franquistas, republicanos en la guerra, pues con los generales, como con otras muchas personas, ocurrió que los que cayeron en zona republicana eran republicanos, siguieron con la República, y los que cayeron en zona franquista pues eran franquistas. Con las siguientes variantes. Zaragoza, ha salido Cabanellas. Cabanellas era el equivalente al capitán general en Zaragoza. Entonces el gobierno de la República le mandó al general Núñez de Prado, general de aviación, masón, para que convenciera a su hermano Cabanellas de que se quedara con la República. ¿Qué hizo el hermano Cabanellas con el hermano Núñez de Prado? Fusilarlo a él y al piloto que lo había traído. Fraternalmente también. Bueno, no directamente, se lo mandó a Mola para que Mola lo hiciera con más libertad, ¿no? ¿Qué pasó con otros generales? Pues qué sé yo, con López Ochoa, que era masón, pues le mataron los anarquistas en Madrid, lo sacaron del hospital y como represalia de su actuación en el octubre de Asturias, cuando en realidad a raíz de eso ya los propios masones lo habían expulsado de la masonería para entonces. ¿Qué pasó con Marruecos? Lo de Marruecos no acabo de entenderlo, porque lo primero que hicieron las tropas de Franco fue fusilar a todos los militares masones de Melilla, entre ellos al padre del profesor Seco Serrano, que era masón. Pero no lo mataron enseguida, el padre de Seco Serrano. Lo mataron en 1937. Lo mataron en 1937.
Sí, los fusilaron a todos. Los fusilaron a todos, los detienen y unos con un proceso más rápido, otros con un proceso menos rápido. ¿Qué pasó con el coronel Adrados, el defensor del asedio de Huesca, que era masón? Pues cuando terminó la guerra, Franco lo depuró. Y todavía su viuda, hace unos años, me llamó por teléfono, que estaba totalmente desamparada. Es decir, que no perdonó a nadie, según las leyes que él se sacó de la manga, que esto nos llevaría a otro proceso, ¿no? Cuando en 1938 obliga a retirar de todos los cementerios que eran católicos en aquella época, todas las lápidas donde hubiera signos masónicos. En eso iba a rajatabla, ¿no? La actuación de la masonería en la guerra civil pues depende de las zonas. En aquellas zonas más privilegiadas, es decir, en aquellas en las que las tropas de Franco entraron más tarde, por ejemplo Barcelona o Cataluña o Valencia, pues allí los masones se pudieron salvar. Pero en aquellas otras zonas donde entraron inmediatamente o donde quedaron inmediatamente del lado de Franco, como por ejemplo en Aragón solamente se salvaron 2 masones, todos los demás fueron fusilados, los de Calatayud, los de Barbastro y los de Zaragoza. O más que fusilados, murieron por fractura de cráneo y hemorragia interna, que es la fórmula jurídica que está en los registros civiles. De Barbastro se salvó 1 y de Zaragoza 1. Todos los demás fueron fusilados. Y lo mismo podríamos decir de infinidad de lugares y de sitios. Los de Andalucía que vivían en el campo de Gibraltar, los que se pudieron refugiar en el Peñón se salvaron. Pero en muchas otras ciudades, ¿por qué? Porque en la guerra civil era delito de muerte sin necesidad de proceso previo el ser masón. Y bastaba con que a alguno le acusaran de ser masón para que se lo fusilaran. En Huesca no había una logia, había un triángulo. La logia como mínimo exige 7 maestros masones, para un triángulo basta 3. En Huesca, que había un triángulo, fusilaron a 100 masones, entre ellos al hermano de Sender, que era el alcalde. Y fusilaron a todas las autoridades republicanas del momento. Entonces, eso nos llevaría, yo creo que con esto, no sé si he contestado a todas las preguntas, pero yo creo que ya el siguiente tiene que hablar también, ¿no?